tengo acá. Digamos, esa función que yo tengo aquí, lo que hace es iterar en páginas de Wikipedia. Ajá. Y bueno, yo estoy haciendo nada más unas pruebas ahí. Entonces yo guardo un archivo por el momento solo creo que sería el primer párrafo que se tope y también el título. Ujú. Escribe hasta después de 30. Y si no me equivoco, esto es lo que usted pedía, pero obviamente yo sé que me faltan un montón de cosas, pero en sí es esto, ¿verdad? El hecho de iterar en varias páginas de Wikipedia y sacar datos. Sí, exacto. Sí, la idea es parsear toda la página, saca los links que apunten a otras páginas de Wikipedia, ¿verdad? No las externas, que sean otras páginas de Wikipedia, y lo vuelves a hacer recursivamente. Eso es lo que hay que hacer. En tu caso lo hace cada 30, salva el archivo, ¿verdad? Ajá. Profe, esta parte de acá de Hadoop, Ujú. esto uno lo tendría que programar Sí, directamente. No es como que Hadoop no lo lo hace, programas, pero hay un montón de ejemplos para hacer los MapReduce. porque digamos, yo he investigado sobre Hadoop y encontré que Hadoop tiene como algo que se llama Hadoop Jobs y como Ah, que uno los puede programar, entonces imagino que es exacto, con eso. exacto, Ah, exacto. ok. Entonces, ajá, es un job de Hadoop, pones un MapReduce y lo corres. No es para nada difícil, es algo relativamente sencillo. Lo que pasa es que si no lo dejen para el final, porque sí se lleva, o sea, no es una de esas cosas que no es algo que uno hace todos los días, ¿verdad? Entonces, y no tiene nada que, o sea, a pesar de que es programación, digamos, de alguna manera, no se parece, digamos, a casi ninguna otra programación que ustedes han hecho. Es más una programación como para análisis de datos. Entonces, como hasta ese momento probablemente ustedes no han hecho nada para el estilo, es como diferente, no difícil, diferente. Entonces, es como cuando uno aprende un idioma y trata de calzarlo con un idioma que uno ya sabe y no calza. Entonces, a veces es por eso que no calza, que le cuesta a uno, porque uno no lo puede hacer calzar, porque uno quiere como que calce con algo que uno ya sabe y no es parecido, digamos. Eso es lo parecido en el sentido que se programa, pero no es parecido en el sentido de lo que uno tiene que hacer y ese tipo de cosas. Entonces, pero tampoco es súper difícil, digamos, no malentiendan. No es tan difícil, simplemente no lo dejen para el final porque sí, varios grupos, digamos, en semestres pasados, cuando se topan con esto, lo dejan al final y les cuesta mucho. Pero también me han dicho, una vez que les sale el primero, ya después de ahí se van rodados. Lo más importante es hacer el primero. Ustedes el primero lo hacen y ya con ese, ya con ya teniendo uno funcionando, uno dice, ah, ya sí, ya entendí cómo es, y de ahí en adelante saca los demás. El más difícil es el primero. Entonces, solo para que lo tengan en cuenta. ¿Se refiere a los Hadoop Jobs o a las Sí, sí, partes a los de... jobs. No, a los jobs. Las páginas, no, a los jobs. Ok, entonces digamos, directamente esto uno lo tendría que hacer, bueno, con el lenguaje que cada grupo de agarre, ya sea Java o Python, Sí, y o otro. transformarlo allá. Sí, o otro. Aunque yo les recomiendo Java y Python, ¿verdad? Que son como los más fáciles. Porque les recomiendo ese no porque tal vez sean, no porque sea porque me gusten más, sino porque creo que es donde más hay documentación. Y se van Sí, a encontrar que para esto no hay tanta documentación así como para otras cosas. Entonces, sí. si los pongo a que lo hagan con, no sé, ahí con C, digamos, pues les va a costar en paleta, digamos, porque no van a encontrar nada. Tras de que es difícil. Vamos a ver, no es difícil. Tras de que es algo que no han hecho nunca. Es muy Es diferente recóndito. lo que han hecho hasta ese momento. Y tras de eso les pongo un lenguaje ahí que no hay documentación ni nada, no les va a costar mucho, ¿verdad? Entonces, por eso es que mejor Python o Java, cualquiera de esos dos, hay bastante documentación. Pero sí, no van a encontrar un montón, así como decir, hacer una interfaz ahí con, no sé, con React o algo así, que hay como 800 páginas y tutoriales y cursos y todo. No, digamos, pero sí hay documentación, sí hay. Profe, y digamos, yo aquí estoy guardando las cosas en un archivo, Ujú. pero al final, digamos, realmente he investigado y demás, pero
realmente no sé si va a ser muy feo que yo comience a meter así toda la info así. Bueno, Pues, bueno, sí, ese archivo, imagínate. digamos, sí, sí. Vamos a ver, el archivo, ustedes lo hacen como ustedes quieran. Sí les recomiendo que sea un archivo. O sea, el output de la primera parte, que sea el crawler, el scrapper, lo que como quieran decirle, sí tiene que ser, digamos, un archivo de texto. ¿Ok? Ese sí va a ser un archivo de texto. Pero tienen que ver que el Hadoop va a tener que leer ese archivo. Entonces, piensen que ese archivo que van a generar tiene que tener algún formato que ustedes decidan, digamos, ¿ok? Entonces tienen que tener algún formato, no sé, ustedes como quieran, lo pueden hacer JSON, lo pueden hacer XML, lo pueden hacer con, no sé, con ponerle ahí pipes o lo que sea, digamos, y separarlo por pipes, no sé. Pero entonces que ustedes digan, bueno, el primer pipe, hasta el primer pipe es el título de la página y luego el segundo pipe es lo que sea, y luego las palabras, o ponen una palabra por línea, no sé, como ustedes quieran hacerlo, pero el punto es que ustedes tienen que definir ese formato. No importa si el formato es pretty o no, digamos. Idealmente, ojalá que sea pretty, pero digamos, si no es pretty, no importa. Pero sí lo que sí les diría es que fuera algún formato que ustedes de una vez vayan pensando que el Hadoop va a tener que leerlo. Entonces, si lo hacen muy, muy abierto, se les va a complicar después leerlo, ¿verdad? Porque entonces hay un montón de excepciones y cambios de línea y un montón de cosas, ¿verdad? Que pueden ser problemáticas. Vean que, por ejemplo, yo los cambios de línea no los ocupo. En ningún lado dice que tienen que guardar los cambios de línea. Entonces, yo los podría remover, ¿verdad? Inclusive yo podría remover los espacios, si fuera por eso. Los espacios no los ocupo. Yo podría dividir las palabras por, no sé, con algo ahí, arrobas o lo que sea, digamos. Al final, yo no ocupo nada de eso. Entonces, ustedes pueden simplificar el texto, digamos, lo que van a guardar lo pueden simplificar tanto como ustedes quieran. No necesitamos, digamos, que sea exactamente, que sea fiel, digamos. Acuérdense, ¿verdad? Lo que estamos hablando ahora. No necesitamos que tenga fidelidad, digamos. Lo que ocupamos es simplemente que guarde las palabras, que guarde las referencias, los alts, las imágenes y esas cosas, que se hace un archivo para los alts, un archivo para los textos, un archivo para las referencias. Entonces hacen 3 archivos diferentes, ok, eso es una manera de hacerlo. ¿Lo quieren agregar todo en el mismo archivo? Esa es también otra manera de hacerlo. Le pueden poner algún tipo al principio, entonces le ponen como 1 para cuando son palabras, 2 cuando son referencias, 3, y ahí ustedes lo hacen como ustedes quieran. Pero sí tengan en cuenta que el archivo, que sí tienen que generar un archivo, ¿verdad? Para que Hadoop lo lea. Y 2, traten de hacer ese archivo lo más estructurado posible. Lo más estructurado que ustedes puedan para que los jobs de Hadoop les sea fácil leerlo. Porque si no, entonces se van a complicar la vida, ¿verdad? Se va a complicar la vida y entonces les va a costar más hacer el job, no porque el job sea difícil, sino porque les cuesta mucho leer los resultados del crawler o el scrapper, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en Ah, cuenta. profe, entonces es como que, digamos, si yo, por ejemplo, este TXT que tengo aquí, yo comienzo a guardar los datos como yo quiera, digamos así, desordenado, con los jobs a los que usted se refiere, que sea más difícil es a la hora de comenzar a recorrer el archivo haciendo lógica de Python, por así decirlo, para pedir las ¿Sí? cosas que usted quiere. Y Sí, no sí, solo eso, sino que yo tengo que decir, bueno, por ejemplo, en ese archivo que estás diciendo de texto, en ese archivo de texto, por ejemplo, uno dice, ok, está bien claro dónde empieza una página, por ejemplo, y dónde termina la página. Y cuáles son las palabras, dónde empieza un título, dónde termina otro título, dónde termina, cuáles son las palabras de ese título. Entonces, imagínense que yo tengo que hacer un algoritmo que lea ese archivo. Eso es básicamente lo que ustedes tienen que hacer. Para poder hacer los jobs, ustedes van a tener que hacer un algoritmo que lea el archivo que ustedes generaron. Entonces el algoritmo va a ser, ¿verdad? No sé, encuentro el principio de la página, luego leo el título, luego leo las palabras, luego leo el segundo título, leo las palabras, y voy como analizando el archivo para ir haciendo los keys y los values y hacer el map reduce. Si yo hago el archivo que yo no puedo fácilmente hacer eso, yo no puedo fácilmente saber dónde empieza un título y termina otro y empieza así y termina el otro, entonces se me va a complicar un montón, ¿cierto? sí, Lo sí, que, lo que, lo que voy a querer es más bien piensen, digamos, de una vez,
no tanto en el job, pero piensen de una vez en, yo voy a tener que leer este archivo y voy a tener que hacer lo que dice ahí la tarea, ¿verdad? De leer, de sacar, de agruparlo, básicamente. El archivo se tiene que agrupar, es como si yo estuviera haciendo como un group by, ¿verdad? Entonces, es fácil hacer ese group by con el formato que yo hice. Es fácil saber cuál es un título, cuál es el inicio de la página, cuál es una referencia, cuál es una imagen, ¿verdad? Es fácil hacerlo. Y si es fácil, cool, perfecto. Eso quiere decir que entonces yo puedo, cuando voy a hacer el job, el algoritmo para leer el archivo va a ser relativamente fácil. 2, 3, 4 líneas y ya estoy leyendo el archivo. Si por el contrario hago el archivo muy abierto y eso es difícil de saber y no sé si es el título, la palabra, y a veces son 4 líneas, a veces son 5 líneas, tal vez le dejen los cambios de línea, entonces los párrafos tienen diferentes tamaños, se me va a hacer muy difícil. Bueno, no, o sea, no es imposible, pero se va a hacer más difícil. La otra es que usted le puede meter delimitadores, pueden hacer el formato, pueden hacerlo XML si quieren, o JSON, y ponerle así como, ¿verdad? Hacer un JSON y ponerle page, y le ponen el nombre de la página, y le ponen words o titles, y ponen un vector con todos los titles, y ponen words, y ponen todos los words, como ustedes quieran, digamos, pueden hacerlo tal y como ustedes prefieran. XML, JSON, Bison, o pueden ustedes inventarse un formato de ustedes en ASCII, cualquiera que ustedes quieran. Pero sí traten de hacerlo lo más estructurado posible, porque entre más estructurado, más fácil va a ser de leer. Si lo hacen, si lo hacen así como muy abierto, muy como texto, como algo que yo estoy escribiendo en Word, se me va a hacer muy difícil, ¿verdad? O al menos más difícil, digamos. Entonces yo les recomendaría que no, que trataran de simplificarse la vida para que los jobs les salgan fáciles. Esta tarea, en teoría, digamos, uno sabiendo sabiendo cómo hacer el crawler, digamos, o el scraper, sabiendo los MapReduce y todo, en teoría debería salir muy rápido, ¿ok? Lo que pasa es que evidentemente ustedes no saben, lo cual está bien, digamos, no estoy diciendo que deberían saberlo, pero a lo que me refiero es, piensen siempre como 2 pasos adelante, no vayan haciendo las cosas y luego se topan, sino vayan pensando 2 pasos adelante, ¿ok? Este resultado que es este crawler, ¿quién lo va a usar? ¿Y cómo lo va a usar? Y entonces ese resultado de quién y cómo me va a decir entonces en qué formato yo debería ponerlo para que eso que lo va a usar lo pueda usar fácilmente, ¿verdad? Igual va a pasar cuando ustedes lo analicen, ¿verdad? Cuando ustedes analicen el resultado y ya tengan los resultados de los jobs, ok, esos resultados de jobs, ¿en qué tabla los voy a insertar, verdad? Porque yo dije que lo tenían que insertar en una tabla, en una base de datos de MariaDB, pero ¿cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacer esas tablas? ¿Van a hacer una tabla por cada job? ¿Van a hacer más tablas que tienen varios jobs en una misma tabla? Hay diferentes maneras de hacerlo. Entonces, igual, vayan no es como no es dividirse el chayote, digamos así, literalmente partirlo en 3 y hacerlo, porque está muy, un chayote, digamos, una mitad, un pedazo de chayote va a depender del siguiente. Entonces, sean muy específicos en cómo el siguiente pedazo del chayote se va a pegar al primero. El resultado del primer pedazo se va a pegar al segundo y el resultado de ese segundo se va a pegar al tercero. Eso es muy importante y eso les facilita un montón el trabajo. Un montón. Entonces, solo para que lo tengan en cuenta. Ok, sí, digamos, yo estaba muy pegado en entender, por así decirlo, cómo yo tenía que hacer esa parte de los jobs, la parte de Hadoop que usted pedía, porque investigando, digamos, yo me di cuenta que Hadoop tiene ciertas funciones, pero claramente no tan específicas como lo que usted pedía y demás. Sí, de hecho, lo que tienen que hacer es programarlos. Entonces, Sí, ¿cuál es el flujo, digamos, que debería hacer? Ok, el scraper, digamos, o el crawler, debería recorrer el Internet, bueno, el Wikipedia, y debería generar uno o varios archivos, pero esos varios archivos, digamos, es menos de 10 archivos, ¿verdad? Debería generar archivos grandes. Van a ser archivos grandes porque yo les pedí que fueran a menos de 250 megas, ¿verdad? Entonces, archivos de 100 megas, 50 megas, y es así. Entonces, va a generar varios archivos grandes o un archivo, no sé, como ustedes quieran, pero no hagan muchos. No hagan muchos. O sea, la idea no es aquí tener 1 millón de archivos de 10K, digamos, sino más bien tener un solo archivo de 250 megas, ojalá. Y si no pueden hacer uno solo de 250, entonces hagan
uno de 200 y uno de 50, y así, entre más grandes mejor, entre menos y más grandes. Esos archivos que ya generaron los van a pasar al DHFS de Hadoop, y ahí en el DHFS entonces van a generar un job, van a programarlo en Python o en Java, que va a tener el mapper y el reducer, y entonces el job va a leer el mapper va a leer del archivo que ustedes generaron, y lo va a mapear todo de llaves valor, y luego lo va a reducir para calcular lo que yo les dije que calcularan. Entonces, ¿podrían calcular todo con un solo job? Seguramente no, pero tampoco tienen que hacer un job por cada cosa que dice que calcule, digamos. Podrían ustedes calcular varias cosas en un solo job, en una sola corrida, digamos, que ustedes, en un solo job que ustedes programen, puede ser que calculen 5 de las cosas que yo les digo. Como puede ser que calculen solo una, o 2 o 3. Igual, uno puede calcular, puede hacer un job para cada cosa, pero sí podrían agruparlos, digamos, porque hay varios jobs que se podrían hacer como juntos, se pueden hacer. Y después de eso, entonces, eso les va a exportar, digamos, a algún lado, ya sea un archivo o se va a conectar directamente a la base de datos y les va a insertar en algunas tablas. Y luego esas son las tablas de las cuales ustedes van a hacer el pequeñísimo website ahí, que van a ser como 3 paginitas, ¿verdad? Y esas 3 paginitas entonces me busca y me presenta los resultados de la base de datos de MariaDB. Ya digamos, la búsqueda, digamos, que estoy haciendo con el buscador no está buscando sobre los resultados que ustedes hicieron de los archivos ni nada de eso. Estoy buscando sobre la base de datos de MariaDB que ya tiene el resultado final, digamos, ya calculado con todo. ¿Ok? Esa es la idea. Ese es el flujo. Profe, eso que usted mencionó antes, digamos, del MapReduce, o sea, quiere decir que yo para hacer estas consultas, eh, el archivo que yo creé, yo tengo que pasarlo por el filtro de hacerle un mapper, de hacer un reduce, y cuando yo esté en el reduce, ahí es donde yo tengo que aplicar estas cosas. Exacto. Con el MapReducer ustedes tienen que generar un algoritmo que les calcule eso. ¿Ok? Algunas de esas, como les digo, pueden haber unas, no significa que cada una de esas es un job de MapReduce. O sea, no es que hay que hacer un mapper de MapReduce para cuántos títulos y un MapReduce para cuántas palabras y no necesariamente. Uno los puede agrupar, digamos, y un solo job de MapReduce puede calcular 3 o 4 o 5, todas, digamos, esas, si fuera el caso. Lo que sí les digo es que es más complicado, digamos, entonces, es más, un poquito más complicado calcular varias cosas que calcular una. Entonces, tampoco yo les digo una tarea que lo agrupen. Si quieren hacer uno para cada cosa, no hay problema. Si quieren hacer uno para todas, también no hay problema. No es, ¿me entiendes? Es más importante que funcione a que lo traten de hacer ahí elegante y al final no le salga. ¿Ok? Entonces, traten de hacerlo, traten de hacer que el primero funcione. Traten de calcular el más fácil, ese que dice cuántos títulos tiene una página. Traten de calcular ese. Y una vez con ese, entonces, una vez que calculan ese, ustedes dicen, ok, vamos a ver. Podría modificar ese para que, aparte de que calcule eso, calcule alguno de los otros. O no me siento tan cómodo, tan cómoda para hacerlo, o lo intenté y como que no me salió, entonces mejor lo hago por aparte, no hay problema, los hacen por aparte. ¿Ok? No es necesario calcularlos todos juntos ni nada. Se puede, y una vez les puedo decir que se puede. No todos, creo que, vamos a ver, creo que uh, así a ojo de buen cubero, creo que digamos, se tienen que hacer como 3, creo, jobs. Creo que se tienen que hacer como 3, así a ojo de buen cubero, pero ya tendré que revisarlos así como bien. Creo que se pueden hacer como, o sea, que se puede calcular todo como en solo 3 jobs. Dicho eso, no se compliquen, digamos, o sea, ni es que el profe dijo que eran 3, entonces hay que hacerlos, no. O sea, si hacen 10, hagan 10, con tal de que les salga el resultado, eso es lo importante. Ok, no se compliquen. Cuando uno está aprendiendo algo, lo ideal es no complicarse. Traten de hacer primero algo pequeño, algo que sirva, y después uno va construyendo complejidad sobre eso, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Nadie, por ejemplo, ahora que tenemos los carros eléctricos, ¿verdad? Un carro eléctrico no salió de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino que empezó desde que en los 80 todo era carburado y luego le pusieron la inyección electrónica
y luego le pusieron otra cosa, y luego le pusieron más computadoras, y luego le pusieron sensores, y ahí va, y ahí va. Y en este momento ya hay carros eléctricos que prácticamente son una computadora andando. Y probablemente vamos a seguir en eso, pero entonces uno va construyendo complejidad, ¿me entienden? Sobre lo que uno va haciendo. No tendría que hacerlo lo más complicado desde el principio porque va a ser muy difícil. Sí, de hecho yo pensaba hacer un jab por cada uno, la verdad. No hay problema. Ok, No hay entonces sí, problema. eso sería. Listo, entonces, suerte. Cualquier cosa, si tienen más preguntas, se me las hacen el jueves. Gracias. Bueno, chao.